Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes un nudo entre lo que quieres construir y lo que el tiempo te exige, no es tu mente. Es Venus cuadrando a Saturno, 30 de mayo, y este sábado saturnino llega con la paradoja más exacta de la semana. El amor pide estructura, pero la estructura pide ternura. Esa combinación define tu mediodía. Hoy el cielo no te da una respuesta fácil, te da una pregunta que vale la pena sostener. Vamos a desmenuzar el mapa para que esa tensión se convierta en cimientos firmes. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa tensión amorosa. El Sol a 8 grados de Géminis ilumina un día donde la mente quiere conectar puntos, pero la Luna en Escorpio, justo a 24.8 grados, pide profundidad emocional antes de compartir cualquier conclusión. Esa luna creciente gibosa, al 98.4% de iluminación, está a punto de llenarse mañana y en su trígono exacto con Júpiter. Júpiter en Cáncer, con apenas 1.4 grados de orbe, te regala un instante de confianza genuina, algo que has sentido en el silencio. Hoy encuentra validación, no en palabras, sino en una certeza interna. Pero cuidado con Marte en Tauro, en cuadratura a Plutón retrógrado en Acuario a 3 grados exactos. Hay una lucha entre tu necesidad de estabilidad material y un cambio que se resiste a ser forzado. Saturno en Aries a 11.7 grados recibe un sextil del Sol y eso te da la disciplina para no reaccionar impulsivamente. Urano en Géminis rozando el sextil con Neptuno y el trígono con Plutón activa una red de revelaciones inesperadas sobre el futuro. Sábado regido por Saturno. Hoy no se trata de resolverlo todo, sino de sentar la primera piedra. Si puedes, dedica 10 minutos a escribir qué estructura necesitas sin juzgarla. Eso ya es movimiento. Pasemos al primer signo. Aries. Saturno en tu signo forma cuadratura con Venus en Cáncer. Esa llamada que evitaste ayer te aprieta el pecho hoy justo antes del mediodía. No esperes a que la luna en Escorpio remueva el polvo esta noche. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado, un impulso de control se te atora en la garganta. Quieres lanzarlo, pero sabes que si aprietas, rompes el vaso. En el amor, el sextil Venus-Marte te da una ventana entre las 2 y las 4 de la tarde para resolver lo que dejaste a medias sin tener que rendir cuentas. En el trabajo, el Sol en Géminis sextil a Saturno te pide una decisión binaria, sí o no, sin grises. No redactes un correo de 3 párrafos. Ve y dile a esa persona lo que necesitas, cara a cara, antes de que la noche cierre el trato. Sábado de Saturno exige estructura, no excusas. Agarra el teléfono y suelta lo que pesa. Tauro. Marte en tu signo a 8 grados cuadra a Plutón retrógrado en Acuario. Ese empuje que traes desde el jueves choca contra una puerta que no se abre a la fuerza. La tensión se te aloja en la mandíbula, justo donde aprietas cuando algo no cede. Venus en Cáncer al sextil de ese mismo Marte te da un recurso más blando. Antes de las 4 de la tarde, apoya la palma de tu mano sobre el esternón y respira 3 veces hondo. No es rendirte, es cambiar de ángulo. El sábado regido por Saturno te pide estructura, no pelea. Hoy el movimiento que necesitas no es hacia afuera, sino hacia adentro. Afloja los dedos alrededor de lo que intentas controlar. Cuando sueltas, el camino aparece solo. Géminis. El Sol en tu signo a 8 grados sextil Saturno te da un marco que no es rigidez, sino estructura justa para ese desorden que hoy quieres ordenar sin perder la chispa. Mercurio, también en tu signo a 25 grados, se acerca a la Luna en Escorpio desde una oposición tensa. Esa conversación que dejaste colgada ayer vuelve a tu mente con sabor a pendiente, no por culpa, sino porque sabes que una palabra bien esta despeja el aire. Venus en Cáncer cuadra a Saturno y eso afecta tu casa del dinero compartido. Antes de gastar, revisa si compras por necesidad o por llenar un vacío que no se llena con cosas. Tu energía hoy es de traductor, tomas señales del ambiente y las conviertes en acción. Llama a esa persona con la que debes cerrar un tema antes de las 5 de la tarde. Tu mente es tu mejor herramienta hoy, pero solo si la dejas posarse en un solo punto a la vez. Cáncer. Venus en tu signo cuadra a Saturno en Aries y esa ternura que guardas para los demás hoy te pide que la dirijas hacia ti mismo sin culpa.
La luna creciente en Escorpio, trígono a Júpiter en Cáncer amplifica tu intuición doméstica. Sientes lo que no se dice en tu propio hogar, como si el aire mismo llevara mensajes. En el trabajo, evita explicar de más. Una conversación con un superior antes de las 4 de la tarde puede cerrar un ciclo que ya pesa. En el amor no fuerces abrazos ni palabras, deja que el silencio compartido hable por ustedes. Tu energía hoy es un agua tibia que te sostiene, no una corriente que te arrastra. Antes de cenar, apoya las palmas de tus manos sobre tu pecho y respira 3 veces lento. Ese gesto te devuelve al centro que nadie más puede darte. Lo que anida en ti hoy no necesita defensa, solo cuidado. Leo. Con Venus en Cáncer cuadrando a Saturno en Aries, ese gesto de generosidad que hiciste el viernes. Quizá prestar tu tiempo o tu dinero hoy te vuelve con un eco frío, como si el otro no lo hubiera valorado del todo. No es ingratitud lo que sientes, es que tu reino interior pide un ajuste de fronteras antes de seguir dando. El Sol en Géminis sextil a Saturno te da claridad quirúrgica para distinguir entre un favor y una costumbre que ya te desgasta. En el amor, la luna en Escorpio trígono a Júpiter en Cáncer te invita a una pausa íntima. Antes de las 6 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y pregúntate qué relación de tu círculo cercano está pidiendo. Menos esfuerzo y más presencia real. No es momento de grandes actos, sino de medir dónde pones el pie. Tu luz brilla más cuando sabes a quién iluminas. Virgo. Con Mercurio en Géminis rozando a Urano y el Sol sextil a Saturno, hoy tu mente funciona como un bisturí que corta lo que ella no sirve, pero esa precisión también te hace sentir cada roce en los hombros y el intestino, como si el cuerpo te hablara antes de que tú te des cuenta. La luna en Escorpio desde tu casa del servicio trígono a Júpiter en Cáncer te empuja a revisar una promesa pendiente con alguien que depende de ti. No es gran gesto, es el detalle que dejaste colgado ayer. En trabajo, evita explicar de más. Una llamada corta antes de las 5 p.m. cierra lo que llevas días alargando y Saturno en Aries te pide estructura, no perfección. Antes de dormir, pon las palmas sobre tu abdomen y respira hondo 3 veces. Ese silencio físico afina más que cualquier lista mental. Libra. Saturno en Aries cuadra a Venus en Cáncer. Esa tensión entre lo que debes hacer y lo que necesitas cuidar te tiene en un tira y afloja desde el mediodía. La luna en Escorpio remueve el fondo emocional de una negociación que creías cerrada. Justo ahora el detalle que omitiste te exige revisión. Hoy es sábado, regido por Saturno, y su llamado a la estructura no es castigo sino claridad. Antes de las 6 de la tarde, siéntate con la persona implicada en ese desbalance económico o afectivo y pon sobre la mesa lo que falta. No es confrontación, es alivio. Venus sextil a Marte en Tauro te da la paciencia práctica para traducir sentimientos en acciones concretas. El amor hoy no se declama, se ordena. Antes de cerrar el día, ajusta una promesa que hiciste y dejaste a medias. El peso que sueltas es el mismo que te impedía girar. Escorpio. La luna llena en tu signo a 24.8 grados se encuentra con Júpiter en Cáncer desde tu casa de los recursos compartidos. Os y esa conversación sobre dinero o poder que dejaste abierta el jueves vuelve a la superficie con una claridad que no puedes ignorar. Saturno desde Aries cuadra a Venus en tu casa de comunicación y el mensaje que borraste a las 2 a.m. de la madrugada del lunes tiene un eco que hoy pide ser revisado sin filtros. Tu regente Plutón retrógrado en Acuario sextil a Neptuno te da acceso a una percepción casi quirúrgica. Antes de las 5 de la tarde, habla directamente con la persona que evitaste hace 6 días. No necesitas explicaciones largas ni disculpas adornadas. Basta una frase que nombre lo que pasó. Hoy el silencio te pesa más que la incomodidad de decir lo que callaste. Sagitario. La luna en Escorpio trígono a Júpiter en Cáncer activa tu casa de la espiritualidad y los viajes largos, y esa sensación de que necesitas expandirte hacia algo más grande no es capricho. Tu sistema nervioso pide horizonte nuevo desde hace semanas. Hoy el sábado regido por Saturno te pide estructura no para encerrarte, sino para darle forma a esa semilla de proyecto o estudio que dejaste a medio germinar. Amor y energía se cruzan. Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro
te da una ventana concreta entre las 5 y las 7 de la tarde para tener esa charla de recursos compartidos que pospones porque sabes que implica compromiso. Antes de abrir la boca, salí a caminar 15 minutos sin música, deja que el pulso de tus pasos te muestre si lo que vas a ofrecer nace de generosidad o de obligación. La fe que te mueve no necesita destino fijo, solo dirección consciente. Capricornio. Saturno en Aries cuadra a Venus en Cáncer. Esa negociación que pospusiste ayer te reclama resolución antes del mediodía porque el sábado de Saturno no perdona deudas emocionales. Hoy el Sol en Géminis sextila a tu regente y te da claridad estratégica para ejecutar un movimiento que habías archivado. El trígono entre la Luna en Escorpio y Júpiter en Cáncer activa tu casa de recursos compartidos. Revisa el contrato, la herencia o la inversión que dejaste en pausa. No es día para sentimientos abstractos, es día para ponerle cifra a lo que vale. En el trabajo, Marte en Tauro sextila a Venus, una colaboración que consideraste menor puede rendir un resultado concreto si cierras el trato antes de las 3 p.m. Tu energía está estable pero no sobra, prioriza una sola decisión binaria. Antes de la cena, responde ese mensaje financiero que evitaste. La estructura que construyes hoy sostendrá los próximos 6 meses. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo despierta una conversación interna que llevas meses evitando. El sextil con Neptuno en Aries te susurra que cierta verdad sobre tu independencia emocional ya no puede esperar. ¿Sabes de qué hablo? Esa relación o proyecto donde das más de lo que recibes y te dices que está bien, no lo está. El trígono de la Luna en Escorpio con Júpiter en Cáncer ilumina justo el punto ciego, tu miedo a pedir lo que necesitas sin sentir que traicionas tu libertad. Hoy, entre las 6 y las 8 de la tarde, siéntate en silencio 5 minutos y escucha qué dirías si nadie te juzgara. Luego envía un mensaje sincero a esa persona. El sábado saturnino te pide estructura emocional, no más máscaras. Tu rareza es tu fuerza, pero solo si la usas para conectar, no para esconderte. Piscis. Con la Luna en Escorpio formando trígono exacto con Júpiter en Cáncer. Ese sueño que tuviste anoche, el de la casa con cuartos que no conocías, te dejó una certeza que no se va con el café. Neptuno, en tu signo sextil a Plutón, retrógrado afina tu antena. Hoy distingues sin esfuerzo lo que es nostalgia de lo que es advertencia. Venus cuadra a Saturno, y en el trabajo ese intercambio que ahorró palabras a las 11 de la mañana necesita una frase tuya para no enquistarse. Tu energía fluye mejor si antes de las 4 te permites 20 minutos sin pantallas, con los pies descalzos contra el piso frío. Cierra el día dejando algo sin terminar a propósito. Piscis, no todo necesita resolución inmediata. Algunas respuestas maduran mientras tú descansas. El Sol en Géminis, cerrando el día con la Luna creciente y gibosa, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, ese pensamiento que rozaste al mediodía y guardaste en el bolsillo. Antes de que la noche se trague la luz, sácalo, ponlo frente a ti, como quien examina una piedra al atardecer. No necesitas resolverlo ahora, solo reconocer que está ahí. Mañana la luna entra en Sagitario y el aire se vuelve más ligero, como si alguien abriera una ventana de par en par. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.